Cordial saludo para todos. A continuación comenzaremos con la socialización de la solicitud notarial realizada por María Lucía, Valentina, Laura y mi persona, José Santiago. Inicialmente contaremos los hechos que motivaron la solicitud. El señor Miguel Ángel Ríos nació el 23 de febrero de 1943. El 12 de diciembre de 1966 contrajo un matrimonio católico con la señora Berenice Aragón de Ríos, matrimonio del cual nacieron Luis Alfonso en el año 1970, Melisa en el año 1972 y Jaime en el año 1973. En 1990, Berenice abandonó su hogar por tener una aventura pasional con el señor Camilo Villaluján, quien de hecho era 14 años menor que ella. Por esa triste y desolada situación, Miguel Ángel conoció a Karina Soto Meléndez, con quien inició convivencia desde 1992 hasta el día en el que Miguel falleció. Miguel Ángel adoptó a Julisa, la hija de Karina, en el año 1994. El 29 de septiembre de 2020, en la sala de un hospital, murió Miguel a causa de una extraña enfermedad. De hecho, el dictamen médico de fallecimiento estableció que la muerte fue ocasionada por el COVID-19. Para efectos de la sucesión, hay que tener en cuenta que el causante nunca otorgó testamento y al momento de la apertura de la misma, el patrimonio que dejó Miguel Ángel constaba de unos bienes sociales adquiridos mientras convivía con Berenice, que constaban de una casa en Medellín avaluada en 300 millones de pesos y una finca en San Jerónimo avaluada en 1.200 millones de pesos. Por su parte, Miguel tenía una casa en Cali que adquirió antes de casarse, avaluada hoy en 570 millones de pesos. Tenía unos bienes que adquirió mientras convivía con Karina, que eran un apartamento en Cartagena, avaluado en 760 millones de pesos, una camioneta de 95 millones de pesos y 10 bitcoins. Sin embargo, vamos a explicar varios puntos relacionados con la liquidación de estos bienes dentro de la sucesión más adelante. No siendo más los hechos relevantes para dar inicio con la sucesión, se procedió a realizar la solicitud notarial de la siguiente manera. Inicialmente debe tenerse en cuenta el decreto 902 de 1988, por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público y se dictan otras disposiciones. De manera específica hay que revisar el artículo 2 de este decreto, pues establece que el contenido de la solicitud notarial será la siguiente: el nombre y vecindad de los peticionarios y la indicación del interés que le asiste para formularla, el nombre y último domicilio del causante y la manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. Además, los peticionarios o sus apoderados deberán afirmar bajo juramento que se considerará prestado por la firma de la solicitud que no conocen otros interesados de igual o mejor derecho de que ellos tienen y que no saben la existencia de otros legatarios o acreedores distintos de los que se denuncia en las relaciones de activos y pasivos que se acompañan a la solicitud. No obstante, si de los documentos aportados con la solicitud se infiere que el causante había contraído matrimonio, el notario exigirá que la solicitud sea presentada conjuntamente con el cónyuge, a menos que se demuestre su muerte o la disolución de la sociedad conyugal. La ocultación de herederos, del cónyuge supérstite, de legatarios, de cesionarios de derechos herenciales, de albacea, de acreedores, de bienes o de testamentos y la declaración de pasivos no existentes hará que los responsables queden solidariamente obligados a indemnizar a quienes resulten perjudicados por ella, sin perjuicio de las sanciones que otras leyes establecen. Comprendido lo anterior, la solicitud notarial se abordó de la siguiente manera. Se determinó el notario al que va dirigida la solicitud, el cual será el del círculo del último domicilio del causante. Se especificó cuál es el asunto a tratar en la respectiva solicitud notarial, que para este caso es la sucesión intestada del señor Miguel Ángel Ríos Pedraza. Se identificaron las partes que intervienen en la solicitud, que para este caso es el apoderado y los solicitantes, los cuales son herederos del causante y su cónyuge. Se describieron los hechos de manera detallada, sistemática y enunciando aquellos que son jurídicamente relevantes, tal y como se hizo al inicio de la presente socialización.
pero con la salvedad de que deben identificarse adecuadamente los bienes que componen el patrimonio del causante. En este caso, se procede a establecer las siguientes peticiones: que se acepte la presente solicitud por ajustarse a los requisitos legales, que se emplace a las personas que se crean con derecho a intervenir en el trámite y dar los avisos pertinentes, según lo establecido en el Decreto 902 de 1988, y que se tenga el suscrito como apoderado de los solicitantes para todos los efectos legales. Se establecen los fundamentos de derecho, los cuales son, primero, el Decreto 902 de 1998 al tratarse de una solicitud notarial. Segundo, la Ley 446 de 1998. Tercero, el artículo 1298 del Código Civil, que refiere a la aceptación de la herencia. Cuarto, el artículo 1304 del Código Civil, que define el beneficio de inventario. Quinto, el artículo 1312 del Código Civil, que refiere a las personas que tienen derecho de asistir al inventario. Sexto, se deja claridad de que hay otras disposiciones y normativas que pueden ser inherentes y aplicables al caso concreto. En el juramento se estableció lo siguiente. Primero, que el último domicilio del causante Miguel Ángel Ríos Pedraza y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Medellín, Antioquia. Segundo, que los mandantes desconocen la existencia de otros herederos, legatarios, acreedores o interesados de igual o mejor derecho del que les asiste a mis representados. Tercero, que toda la información verbal como documental aportada es cierta y verdadera, y desde ya los representados asumen toda responsabilidad exonerando al apoderado. Cuarto, los representados aceptan la herencia con beneficio de inventario. Quinto, que no se conocen otros interesados de igual o mejor derecho del que ellos tienen y que no saben la existencia de otros legatarios o acreedores distintos de los que se enuncia en las relaciones de activos y pasivos que se acompañan a la solicitud. Posterior a ello, continuamos con los documentos y anexos aportados, los cuales fueron: primero, poder para actuar; segundo, registro civil de nacimiento del causante; tercero, registro civil de defunción del causante; cuarto, registro civil de nacimiento de los señores Luis Alfonso Ríos Aragón, Melisa Ríos Aragón, Jaime Andrés Ríos Aragón y Yulisa Ríos Soto, hijos del causante. Teniendo en cuenta que para la señora Yulisa su registro civil de nacimiento da cuenta de que fue adoptada por el causante. Quinto, registro civil de matrimonio de los señores Miguel Ángel y Berenice. Sexto, relación de inventarios y avalúos. Séptimo, trabajo de partición y adjudicación. Posteriormente, procedimos a la relación de inventarios y avalúos, documento que se debe anexar a la solicitud notarial. Para ello, primero debe identificarse adecuadamente el activo o el bien específico. Por ejemplo, en caso de un inmueble, deben identificar adecuadamente sus linderos, dirección o nomenclatura, matrícula inmobiliaria y código catastral, pero no lo haremos para cada bien, para ser más ágiles en la presente socialización e incluso determinando si se trata de un activo social o personal del causante. La relación de inventarios y avalúos se hizo de la siguiente manera. 1. Una casa ubicada en Cali, avaluada en 570 millones de pesos, la cual había sido adquirida por el causante antes de contraer matrimonio, por lo que ésta hace parte de su activo personal. 2. Conformaban los activos sociales dentro de la sociedad conyugal con la señora Berenice Aragón de Ríos los siguientes bienes: A. Una casa ubicada en Medellín, avaluada en 300 millones de pesos, y B. Un terreno con una casa finca ubicada en San Jerónimo, avaluado en 1.200 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que cuando se realice la respectiva liquidación de la sociedad conyugal, los valores de cada bien que conforman los activos sociales se repartirán en mitades para cada cónyuge por concepto de gananciales. Además, los bienes que el causante adquirió mientras convivió con Karina, pero continuaba vigente la sociedad conyugal con Berenice, fueron los siguientes: un apartamento en Cartagena, avaluado en 760 millones de pesos; una camioneta, avaluada en 95 millones de pesos; y 10 bitcoins, avaluados en 1.369 millones 29.740 pesos. Respecto a estos, hay que tener en cuenta que se debe incluir la fecha de referencia en la que se calculó el valor de las criptomonedas, por cuanto su valor es siempre fluctuante. Debe considerarse que para realizar la liquidación, la sociedad conyugal absorbe todos los bienes que adquirió el causante durante la vigencia de esta sociedad. Pues hay que recordar que según la sentencia SC
14428 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, solo es posible que surja sociedad patrimonial entre compañeros permanentes posterior a la sociedad conyugal, siempre que esta última se haya disuelto. Por último, se debe realizar una relación con los pasivos que tiene el causante, pero para este caso el causante no tenía pasivos personales ni sociales. Trabajo de partición y adjudicación. En este documento, anexo a la solicitud notarial, se debe proceder de la siguiente manera. Primero, inicialmente debe liquidarse la sociedad conyugal y determinar los gananciales, pues estos deben ser pagados a cada cónyuge. Teniendo en cuenta las precisiones realizadas previamente, la liquidación se dará de la siguiente manera. Los bienes sociales son una casa de 300 millones de pesos, una finca de 1.200 millones de pesos, un apartamento de 700 millones de pesos, una camioneta de 95 millones de pesos, 10 bitcoins avaluados en 136.902.974 pesos cada uno. Y se debe tener en cuenta que este valor tiene como fecha de referencia del 27 de abril de 2023. Esto da a un total de 1.369.029.740 pesos. Es decir, que el patrimonio social es de 3.724.029.740 pesos, dividido 2, que daría 1.862.014.870 pesos, que serían pagados a cada cónyuge por concepto de gananciales. En este sentido, la masa sucesoral se compone de 1.862.014.870 pesos por concepto de gananciales y 570 millones de la casa propia adquirida por el causante antes de casarse. Teniendo en cuenta que el causante no tenía pasivos personales, el acervo líquido hereditario sería de 2.432.014.870 pesos. Ahora, dado que los herederos del causante son sus hijos y estos se ubican en el primer orden hereditario, se pagará a todos estos por partes iguales de la siguiente manera. A Luis Alfonso le corresponde por hijuelas el 25% de la herencia, a Melissa le corresponde por hijuelas el 25% de la herencia, a Jaime le corresponde por hijuelas el 25% de la misma y a Julissa le corresponde por hijuelas el 25%. Entonces, teniendo en cuenta que son 4 los herederos, procedemos a dividir por 4 el acervo líquido hereditario de la siguiente manera. 2.432.014.870 pesos dividido 4 da como resultado 608.003.717 pesos con 5 centavos, valor que se le pagaría a cada hijo por derecho propio en primer orden hereditario, y estos se les pagaría, por ejemplo, con el producto de la venta de los bienes y los respectivos gananciales que le corresponden al causante. Al final se realiza la comprobación, especificando que a cada hijo se le pagará su 25% por derecho propio en primer orden hereditario, que es el resultado anteriormente señalado. Además, a la cónyuge se le pagará por concepto de gananciales 1.872.014.870 pesos, producto de la liquidación de la sociedad conyugal existente entre el causante y Berenice. Por último, hay que tener en cuenta que si Karina desea que se le reconozca la sociedad patrimonial civil de hecho por concubinato, deberá adelantar un trámite judicial, el cual claramente sería más extenso y complejo. Bueno, vamos por finalizar la socialización. Agradecemos mucho a todos por su atención y esperamos que haya podido ser comprendida la metodología abordada y corregido satisfactoriamente los puntos sugeridos.